Vale, voy a ir poniendo la presentación en la pantalla. Y ya deberían de estar viendo la presentación. No sé, a ver, permítanme. A ver, creo que ahora sí ya. Sí. Va, perfecto, muy bien. Entonces, básicamente ya estamos listos. A la una, yo creo que a la 1:05 comenzamos, que yo creo que a esa hora ya se están uniendo más personas para estar completamente listos. Pues bueno, les comento otra vez las reglas de la sesión. Eh, y ahorita ya empecé a grabar, ya para que no haya tema, ya debería estar funcionando correctamente. Las reglas de la sesión, por favor, apóyenme manteniendo su micrófono desactivado. Si por alguna razón no lo tienen desactivado, desactívenlo en este momento. Esto es únicamente para no tener interrupciones y que no la sesión sea fluida. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat, yo lo estoy revisando constantemente, o bien levantar la mano y pues se les cede la palabra, no hay problema con eso. Mi compañero Jacob estará igual ahí, recuerden, si tienen alguna duda y tal vez la escriben ahí en el chat, él me va a apoyar a responderles. En caso de que por alguna razón no se haya respondido, bueno, pues ya se las responderé yo aquí mismo. E igual las podemos discutir, no hay tema. Buenas tardes, Simón. Bienvenido. Vale. ¿Qué otra cosa se me está pasando? No, creo que nada más que eso. Un par de minutitos más y ya comenzamos. Están uniendo más.
Mm. A ver si tienen programas en el grupo. Vale, pues comenzamos. En esta ocasión toca ver la instalación y configuración o puesta en marcha A ver, de hola. detección A facial. ver, a ver. Hola, ¿qué ¿Sí? tal? Soy el chico de las poesías. A ver, fíjate si se escucha. Te Sí. mando un audio. A ver si se escucha. Listo, perdón, me distrajeron un poco. Pensé que tenían ahí una duda. Eh, bueno, les comentaba, es configuración de detección facial, detección y reconocimiento facial, específicamente en cámaras IP. ¿Qué podrás aprender después de este curso? Bueno, pues comprender y conocer los requisitos previos para la instalación de dispositivos y aprender a configurar funciones de inteligencia artificial y pues evitar configuraciones erróneas. Al igual que en la sesión anterior, antes de hacer la configuración, toda esta parte, es importante siempre hacer un estudio del lugar, hacer un levantamiento de las condiciones del lugar donde se va a instalar la cámara. ¿Cuáles serían los requisitos y qué debemos de tener en cuenta? Bueno, pues principalmente la dirección del flujo de personas, el brillo, la retroiluminación, ángulo de armado y ángulo de instalación. Esto es súper importante. Parece que no vaya o que la cámara no importa la instalación, va a estar detectando. Y en ocasiones la verdad es que el algoritmo es muy bueno, trabaja bastante bien y a veces incluso en instalaciones que no son las adecuadas, sí llegamos a hacer una correcta detección. Sin embargo, en este tipo de situaciones, pues estamos muy propensos a falsas alarmas o a simplemente que no se haga la detección o no se haga de forma correcta. ¿De acuerdo? Algo importante tener en cuenta, el algoritmo que trabaja en la cámara se encarga de hacer un análisis de la fisionomía de la imagen, es decir, eh, detecta la forma, los rasgos y basándose en esa información es capaz de deducir si la persona es hombre, mujer, hacer un aproximado tal vez de edad, bueno, si la persona es joven, si ella es mayor, si es un niño, etcétera, etcétera. Todo este tipo de información la podemos obtener basándonos en este tipo de algoritmo. Obviamente que entre mejor sean las condiciones tanto de luz, instalación, enfoque, etcétera, mejor va a ser la información que lleguemos a obtener. Y algo importante es que como tal, el algoritmo pues se encarga de hacer el análisis del rostro. A veces no siempre detecta, vaya, no es capaz de tomar la decisión y saber exactamente
el comportamiento de la persona. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones nos ha llegado a suceder que en la instalación de la cámara se puede apreciar el rostro, sin embargo, eh, lo llega a detectar, por ejemplo, el rostro, supongamos que está en una parte no situada bien, bueno, por, por la instalación de la cámara no se puede apreciar bien el rostro y está muy oscura. Sin embargo, tal vez la fisionomía del cráneo de la persona es muy similar a otro individuo. Entonces, como las condiciones de instalación no son las adecuadas, podemos tener un falso positivo. Entonces, esto es muy importante. Es decir, se basa tal cual en la forma, pero no es capaz de decir, oye, bueno, medio se le puede ver que la oreja está así y ya con esto asumo que es tal persona. Entonces, esto se los comento en base a una experiencia que tuvimos donde decía, es que me está identificando otra persona que no es y sí fue como un poco extraño porque pues es raro que esto suceda, ¿no? Porque sí son bastantes cosas que se toman en cuenta al hacer la detección facial. Entonces, esto llega a ser común y para el operador suele pensar que la cámara está tomando la decisión de confundir con otra persona y pues en realidad no es así. Eso es un poquito complicado a veces de explicar, sobre todo cuando estamos haciendo troubleshooting, pero les hago mención justamente de todo esto y les pongo estos ejemplos porque sí es súper, súper, súper importante la instalación. Si ustedes creen que es necesario hacer pruebas, hacer un montaje provisional de la cámara para confirmar que está haciendo bien la detección o bien la configuración que vamos a ver más adelante, háganlo sin mayor problema. Créanme que esto les va a ahorrar mucho trabajo. Buenas tardes, ¿dónde puedo conseguir las diapositivas que se muestran en estas clases? Si estás ahí en el grupo de WhatsApp, compartimos un link donde estoy almacenando todo el material de cada sesión. Está identificado en carpeta, separado, y ahí puedes descargar todo. ¿Vale? Entonces, pasamos a lo siguiente, ¿no? Eh, hay que tomar en cuenta varias cosas, además de lo que justamente ya le estaba explicando. Eh, Aquí viene, dice, los datos de armado de la cámara se obtienen en un escenario de armado para todo tipo de escenario que cumpla con los requisitos para el estudio del escenario. Es decir, podemos usarlo en cualquier tipo de escenario, pero va a funcionar adecuadamente siempre y cuando cumplamos con estos requisitos que ya les había mencionado. Ahora recuerden que también tenemos cámaras que son varifocales. Entonces aquí tenemos para este tipo de dispositivos la distancia se fija durante el uso. Eh, Recuerden que si tenemos una cámara varifocal, y establecemos una regla al momento de fijar el acercamiento de la cámara. Si modificamos esa imagen, vamos a tener una alteración. A lo mejor vamos a seguir detectando, pero ya no va a ser tan preciso. O bien lo que va a suceder es solamente los rostros que estén muy cerca de la cámara los va a detectar adecuadamente y los que estén más lejanos no tanto. Esto creo que es por obvias razones. O sea, imagínense, ¿no? Si yo tengo un objetivo aquí y obviamente me acerco, pues para mí va a ser más fácil identificarlo que estando alejado de él. Entonces, al final de cuentas, es óptica y hay que tener en cuenta esto. Igual que, y bueno, ya posteriormente, algo que hacíamos mucho énfasis en la sesión anterior es que todo esto, al momento ya de hacer una instalación o ya llevar a lo práctico lo que ya habíamos planeado, siempre va a ser un resultado de un cálculo teórico o bien una ingeniería de- del proyecto. Recuerden que en esto se tiene en cuenta el tipo de cámara, distancia focal, resolución, todo eso se debe de tener en cuenta. De acuerdo, ahora bien, dice que durante el armado,
asegúrese que los píxeles del objetivo sean mayores que los píxeles requeridos por el algoritmo y que el objetivo completo sea visible en la imagen. Es lo mismo que platicábamos anteriormente. Para hacer un correcto reconocimiento facial pedimos una resolución mínima. Obviamente que si tenemos píxeles de 2 por 2 pues el rostro ni siquiera se va a ver, ¿no? La forma. Entonces, tenemos ahí un mínimo que lo veremos más adelante y pues lo ideal es que cumpla con un objetivo un poco más grande que esa resolución mínima requerida, porque pues estamos como en el límite, ¿no? Y corremos el riesgo de que por ahí se nos llegue a pasar algo. Esto no es un error como tal, simplemente pues son requerimientos de la cámara basados en la óptica de nuestro lente, ¿vale? En el uso real se pueden calcular los datos de armado mediante la herramienta Project Design Tool. Recuerden que también les mencioné esta herramienta. Eh, Esta también nos sirve para hacer la ingeniería o el sembrado de nuestros equipos. Bueno, el sembrado y por ejemplo, podemos elegir algún modelo en específico y nos va a decir el campo de visión, la distancia que vamos a poder ver como tal, vaya hacia hasta la distancia máxima de alcance de la imagen de la cámara y también de detección. Todo eso lo podemos hacer en esa herramienta. Los datos de detección inteligente están estrechamente relacionados con el escenario, instalación, iluminación y otros factores. Nuevamente, hacemos énfasis en la instalación e iluminación. Hay que procurar que no solamente la instalación, o sea, apunte a una altura adecuada para la detección del rostro. También es importante que si, por ejemplo, en esta parte, ven aquí en este escenario, la distancia pues no es, la altura es buena, la distancia no está también dentro de tal vez los requerimientos de la cámara. Sin embargo, tenemos condiciones de luz de fondo que pueden generar este efecto donde el rostro se oscurece. Claro que tenemos herramientas donde podemos mejorar la iluminación, pero si podemos evitar que tengamos que usar esto, de preferencia sería lo mejor. Es decir, si podemos dejar estos ajustes de imagen como para mejorarla, o sea, si ya tenemos una buena imagen, aún mejorarla, que sea así, no decir, bueno, ¿sabes qué? Si lo tenemos oscuro, lo compensamos. Porque recuerden que también la iluminación, pues, cambia conforme va pasando el día y bueno. ¿Vale? Entonces a lo mejor el cálculo que hacemos ahorita puede que más temprano no sea lo mismo o más tarde. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Igual, esto es algo que les explicaba. Recuerden que tenemos una distancia eh, a la hora de la instalación de nuestra cámara. Imaginen que esta es la cámara que instalamos. Supongamos que es nuestro lente. Entonces vamos a tener nuestro campo visual aquí según el tipo de lente que tengamos. Y pues vamos a tener aquí una zona ciega. Esta pues también aquí va a ser zona que no vamos a ver, que a veces esto no es tan importante porque si es una cámara instalada en interiores, pues a veces aquí vemos techo o cosas que no son relevantes, ¿no? Pero también debemos de tener en cuenta nuestro campo de visión, tal vez la distancia focal para saber si hasta dónde vamos a ver, si vamos a tener más alcance, todo eso, ¿vale? Eso es muy importante. De igual manera, aquí tenemos estos datos específicamente para cámaras. Aquí ya manejamos más series y modelos de distintas resoluciones y lentes con zoom. Tenemos estos modelos en específico donde, bueno, aquí tenemos también la información de la distancia focal, qué altura es recomendada y todos estos datos que les pueden servir. Obviamente esto se puede usar como referencia, sin embargo, siempre lo mejor va a ser instalar nuestra cámara y hacer pruebas. Tal vez, a lo mejor el enfoque, recuerden que no tanto el enfoque, sino la dirección. Recuerden que la cámara, pues tal vez puede estar un poco más inclinada, un poco más enfrente, muchas cosas. Así que yo creo que en este caso, pues no es tan recomendable tener la cámara tan arriba
porque en ocasiones pues el rostro se ve vacío, ¿no? De esta forma. Y aunque la verdad a veces sí lo detecta, corremos el riesgo de que no sea una detección muy precisa. Aquí igual tenemos más información de otras series de cámaras. Igual la distancia focal, bueno, en este caso lo que cambia pues, es un poco la resolución. Y si se dan cuenta, algo que también ya les había mencionado y aquí pues es bastante evidente. eh, Digo, es muy extraño que tengamos cámaras IPs de menos de 2 megapíxeles, pero llega a suceder que tenemos un grabador que soporta la función de detección facial y face recognition, pero tenemos a lo mejor una cámara que es de otra marca, que tiene una resolución un poco menor, y pues estamos intentando hacer la detección y no es tan precisa. Entonces, hay ocasiones donde suceden ese tipo de cosas. Entonces, es importante considerar que siempre debemos de tener una resolución mínima de 2 megapíxeles. Aquí la instalación, si se dan cuenta, es muy similar, sino es que prácticamente igual a la que vimos con configuración de IPS, ¿no? Aquí depende mucho el escenario o el lugar donde vayamos a implementar nuestra cama, vayamos a instalar. Podemos instalarla en el techo, en la pared o si es necesario en algún poste. Tenemos estos accesorios que se pueden usar. Recuerden que lo que les había comentado, si se va a instalar esta caja, le llaman junction box o caja unión en un poste, es importante que si es exterior tengamos la caja adecuada. Estas cajas por lo regular están, tienen un aislamiento, eh, un empaque de plástico que nos ayuda a evitar la filtración de agua, que les reitero, aunque sello hermético, si ese es un sello hermético, un empaque, depende mucho cómo lo llamemos, ¿no? Pero sí es un pequeño sello que nos ayuda a que no haya filtración de agua, que aunque no es, como les había comentado, no puede entrar directamente a la cámara, es decir, puede a lo mejor se almacena agua aquí y se aloja en esta parte. Recuerden que con la temperatura y con la misma temperatura que puede generar nuestra cámara, esto se puede condensar y entrar en nuestro equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Ahora vamos a la puesta en marcha. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, eh, hablando un poco de la actualización de nuestro equipo. Eh, Llega a haber en algunas ocasiones donde nuestra cámara nos indica un mensaje no es en esta ventana en específico, me parece que es en la parte de General o General, donde nos llega a pedir ahí un tema de licencia. En ocasiones tenemos un problema donde por alguna razón la licencia no, simplemente hay un error. Desconozco exactamente cuál sea el origen, pero tenemos un problema con la licencia, ¿no? Que es necesario ser cargada. Entonces, cuando eso llega a suceder, eh, vamos a tener que hacer este procedimiento, perdón. Tenemos esta sección en nuestro config tool y desde aquí necesitamos exportar archivo licencia. Es algo muy similar a cuando exportamos un archivo XML, seleccionamos un- una dirección para exportar el archivo. Obviamente tenemos que seleccionar la cámara, por ejemplo, seleccionamos esto, seleccionamos el directorio donde queremos guardar y nos va a guardar un archivo en este formato .dat. Este archivo nos lo tendrán que enviar a nosotros para que sea procesado y les enviamos un archivo de vuelta, tal cual como el XML, para solucionar el problema de la licencia. Esto no es que sea necesario siempre, depende solamente en cuanto lo pida el equipo como tal. Ustedes se van a dar cuenta, en esta parte aparecen unas letras así en rojo, o sea, casi casi de ponme atención. Entonces, de cualquier forma, si tienen duda con el mensaje, pues pueden consultar antes y ya pues
cuando les digamos, necesitas generar la licencia, bueno, pues ya saben cuál es el procedimiento. Esto aprovecho para mencionárselos porque sucede mucho en cámaras con face detection, cámaras con IBS. eh, Eso llega a suceder cuando a veces no está haciendo la detección. Es decir, estamos haciendo la configuración correctamente y no aparecen los cuadritos, es decir, no hace nada. Entonces es importante también checar esto. ¿Y por qué suele suceder a menudo esto? Porque sobre todo en esta interfaz, en la que es Web Service 5.0. A veces cuando se hace una actualización de firmware de esta versión a esta, nos llega a ocurrir eso, ¿no? Que nos pide, ¿sabes qué? Necesito que cargues otra vez el firmware perdón, el archivo de licencia. O bien, también nos ha llegado a pasar que cuando hacemos la actualización del archivo, tenemos aquí, miren, por ejemplo, dice actualiza a firmware.bin, pero recuerden que hay normalmente cuando pasamos los archivos tienen DH-IPC, X, bla, 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 tiene un nombre específico, punto .bin, ese es el archivo que usamos para actualizar. En algunos modelos, cuando actualizamos de esta versión a esta, dice, aparece un triángulo. Exactamente, justamente es lo que comenta Andrés. Gracias por recordarme. Dice, aparece un triángulo con un signo de admiración que informa un error en el algoritmo. Justamente este es el mensaje que aparece. Es cuando tienen que generar el archivo de licencia. También nos genera el mismo mensaje, bueno, un mensaje similar, donde explícitamente dice que carguemos el archivo firmware.bin. ¿Vale? Esto es súper importante. Si llega, solamente háganlo, es decir, el proceso va a ser el siguiente. Vamos a actualizar nuestra cámara, vamos a elegir el archivo que les compartimos y una vez que compartimos, que cargamos el archivo y se actualiza, si llega a pedir este mensaje, si nos llega a aparecer que actualicemos con firmware.bin, vamos a cargar también el archivo firmware.bin o si nosotros se los compartimos, oye, mira, me compartiste el archivo tal, pero me falta esto. Entonces, si no tenemos este archivo, vamos a tener problemas a la hora de realizar la detección, ¿vale? O simplemente no la va a hacer. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Esta es muy importante a la hora de hacer la actualización de firmware. Justamente ahí lo complementa mi compañero. Esto indica una discrepancia entre el algoritmo y el programa, lo que requiere una actualización del archivo firmware.bin. Entonces, ahí es importante, a veces cuando hacemos la actualización de esta versión a esta, nos hace falta un archivo que es ese. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿va? Ahora, ¿cómo hacemos la configuración de detección facial? Al igual que en IDS, necesitamos habilitar nuestro plan inteligente. Recuerden que tenemos el plan inteligente que en la sesión anterior era este. En esta ocasión vamos a ver el de detección facial. Esto es en la interfaz anterior, esto es en la interfaz nueva. Simplemente seleccionamos Smart Plan, Face Detection y listo. Vamos a tener interfaz o un menú totalmente distinto, pero con funciones muy similares. ¿Qué es lo que debemos de configurar aquí? Voy a tomar, vamos a ver si tenemos aquí una persona, a ver que se vea de buen tamaño. Aquí tenemos que tomar en cuenta, supongamos que esta es nuestra configuración. Ahorita voy a regresar al menú para que lo vean más detallado. Nos va a pedir al igual que con IBS, una región mínima y una máxima. Entonces, aquí se recomienda, bueno, podemos hacer esto, usar una región que esté en el borde de nuestra imagen, que no contemple todo, con todo el total como, eh, como en esta imagen, es decir, que no se vea todo, un cuadro ligeramente pequeño que no llegue a los bordes porque podemos tener ahí falsas alarmas.
A final de cuentas, lo que queremos es, por lo menos en esta región, hacer la detección, ¿no? Entonces, aquí la región está bastante bien definida, donde caben súper bien los rostros, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Esta es nuestra región máxima donde debemos detectar. Ahora, tenemos que asignar una región mínima para la detección. Entonces, esto va mucho en función tanto de la distancia máxima de detección como del tamaño del objetivo. Supongamos que yo tengo esta escena. Si se dan cuenta, los rostros no se ven tan alejados, se ven bastante bien, tienen buen tamaño. Entonces, aquí la verdad es que vamos a tener una muy buena detección. Aquí, pues a lo mejor tenemos un problema, un poco de problemas de iluminación, pero no es tan grave. ¿Por qué? Porque seguramente cuando pasó esta persona a esta altura, la iluminación fue correcta. Entonces, ¿a qué voy? Cuando nos pidan el recuadro mínimo, tenemos que considerar lo siguiente: que el cuadro sea más o menos de esta distancia, algo así. Es decir, que el cuadro incluya como esta región, ¿sí? Como a la altura un poco de las orejas, para que se haga correctamente. Si lo hacemos muy pequeña, supongamos que hacemos un cuadro así, pues no nos va a detectar correctamente. Por lo menos rostros que entren ahí en ese cuadro, pues son muy pequeños, entonces no vamos a tener ese tipo de detección. ¿Vale? Entonces lo ideal es esto. Entonces aquí la regla sería, a partir de aquí hasta este límite me vas a detectar rostros. ¿Vale? Esto es muy importante porque sí nos ha sucedido que hacen la configuración y tienen un cuadro así. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que solamente vas a empezar a detectar hasta que el rostro de una persona de este tamaño entre en este cuadro. Entonces, si se dan cuenta, tiene que estar la persona súper cerca de la imagen para que empiece a detectar. Entonces, por eso es que no nos hace la detección adecuada. ¿Vale? No sé si hubo una duda con con ese ejemplo, porque es súper importante. Yo creo que es lo más importante. En realidad, la configuración de Face Detection no es tan compleja, pero por esos pequeños detallitos podemos tener problemas de detección. Y bueno, pues ya tenemos otros atributos en el menú, donde pues podemos configurar, bueno, podemos señalizar en el menú SD si queremos que aparezca el conteo de personas, podemos asignar un horario en donde se haga la detección. Podemos también habilitar la opción de Face Enhancement o mejora facial, que ahorita se los voy a explicar con más detalle, cómo vamos a grabar y todo eso, si vamos a activar una alarma, si vamos a enviar un correo, si vamos a hacer una captura de la imagen. En esta parte aquí es donde bueno, la diferencia con la interfaz nueva, aquí es donde se hace toda la configuración. Aquí es donde tenemos el mínimo y el máximo, cómo hacer el dibujo de los objetivos, si queremos borrarlo y volverlo a dibujar. Y aquí también tenemos otros ajustes. Este menú, el que les estoy mostrando, está aquí, está en esta parte. Está un poquito más oculto. También nos llegó a pasar que cuando teníamos la interfaz nueva, como no estaban familiarizados con esta interfaz, bueno, pues tenían problemas para identificar o para hacer la configuración. Aquí igual tenemos el Face Enhancement, Non-Living Filtering, es decir, si tenemos a lo mejor algún muñeco en la escena, puede detectar que sea como tal un muñeco, que no sea una persona, todo ese tipo de situaciones. Esto varía mucho según los modelos. Y bueno, aquí está lo que les había indicado. En algunos modelos tenemos la detección facial y solamente, bueno, que haga la detección cuando haya algún cruce de línea, que esto va un poquito más enfocado al conteo de personas. El conteo de personas lo vamos a ver la siguiente sesión, que recuerdo por ahí nos hicieron una pregunta eh, la sesión pasada. Y bueno, pues aquí está explicado, o bueno, se ve de forma gráfica lo que les comentaba, ¿no? Cuando hacemos la configuración de la regla, que es el máximo, el mínimo, y aquí miren, tenemos unas recomendaciones. No se recomienda dibujar cerca del borde de la pantalla, que es lo que les había indicado.
No se recomienda dibujar formas demasiado complejas, el rectángulo será mejor. Siempre procuren hacer el rectángulo, que de hecho creo que no permite hacer otra forma, por lo menos en Face Detection. No dibujar lo que les comentaba, ¿no? No hacerlo ni muy pequeño ni muy grande, solo el área que necesitamos. Y aquí miren, la detección necesita 100% píxeles. Ese es el mínimo. Entonces, basados en lo que comentábamos hace ratito, de 150 por 150 en adelante o de preferencia 200 por 200 en adelante. Esto se indica aquí, miren, en esta parte. ¿Vale? Aquí tenemos la medida cuando hacemos el cálculo, el dibujo. Y bueno, pues aquí tenemos explicadas todas las funciones, mejora facial, se debe de dar prioridad, bueno, este es explicado técnicamente cómo es que funcione, un filtro no vivo, lo que les decía, ¿no? De filtros que son de objetos no vivientes que tienen una imagen facial, tal vez hay un anuncio donde hay una persona, caras duplicadas, un recorte de imagen facial que establece un rango para matar la imagen de la cámara, de la cara, perdón. El snapshot, la captura de imagen en tiempo real, la optimización del rostro. Esto sobre todo cuando, pues no, a lo mejor eh, por la resolución que tenemos, pues no se ve tan bien y necesitamos que sea más nítida, priorizar calidad y todos estos, aquí también podemos ajustar la reducción de ruido, sobre todo en ambientes donde tenemos poca luz, la exposición. Podemos hacer bastantes cosas. Esto depende mucho del modelo de cámara, porque no todos los modelos lo soportan. Como lo sabemos, obviamente viene en la hoja de datos, pero en la interfaz simplemente si no lo soporta no va a aparecer. Ahora, una cosa, algo que ya más o menos les había comentado la sesión anterior, tenemos dos tipos de inteligencia relacionada con la detección de rostros. Una cosa es la detección y otra cosa es el reconocimiento, ¿vale? Y hay modelos unos solamente detectan, valga la expresión, detección, y hay otros modelos que soportan tanto detección como reconocimiento. Entonces, eh, si nosotros queremos hacer em, tal cual tener la información de metadata que se los mencioné hace ratito, por ejemplo, si la persona es mayor, si está sonriente, si está enojada, si tiene barba, si tiene lentes, en algunos casos si está usando cubrebocas, muchas cosas. Todo esto es reconocimiento facial, ¿vale? Todo esto es metadata, toda esta es información que se va a extraer de lo que leemos en la imagen y se puede almacenar en una base de datos. Esto es súper importante porque llegamos a ver, bueno, hicimos ahí un troubleshooting en un caso, pero en este caso bueno, era una configuración, no recuerdo exactamente cuál era la situación con la configuración, pero era un caso de éxito. Tenían una persona que habían agregado a una base de datos, pero esta base de datos era para personas no, vaya, que mandaron una alarma, ¿no? Si esta persona se detectaba era una tienda de retail, si esta persona ingresaba al negocio, nos mandaba una alarma. Entonces, recuerdo que en el proceso de troubleshooting estábamos revisando su base de datos y en la base de datos aparece la misma persona, era una mujer, pero en una aparecía con un sombrero, en otro con una gorra, en otra con una máscara, perdón, un cubrebocas. O sea, a esto se refiere el reconocimiento facial. No solamente va a ser como la detección, que la detección indica, esa es una persona y listo, y ya sé que hay una persona ahí. No sé quién es, pero solamente sé que hay una persona. Con reconocimiento facial sí podemos saber, aunque tenga un sombrero, aunque se haya pintado, aunque ella se haya puesto lentes, yo soy capaz de identificar a esa persona. Entonces,
es el algoritmo de reconocimiento facial. ¿De acuerdo? ¿Cómo se configura? Bueno, pues igual, ¿no? Tenemos el Smart Plan, hacemos nuestra configuración de Smart Plan y es muy, muy similar. Solamente que aquí va a aparecer como Face Recognition. Y en Face Recognition, pues tenemos, depende igual mucho del modelo. Tenemos, vaya, las mismas configuraciones sé qué parte del rostro identifica el reconocimiento facial, la nariz. ¿En qué parte del rostro identifica el reconocimiento facial, la nariz y las cejas? Ahí sí, la verdad, desconozco exactamente cómo trabaja el algoritmo, porque la verdad esto, cuando y conforme yo he trabajado con este tipo de reconocimiento facial, yo creo que ahorita nos va a dar la información más precisa mi compañero Jacob, que eso es algo un poco más a la hora de desarrollar el algoritmo. Pero sí me ha sorprendido bastante que incluso con esta parte que se vea, esta franja, el grabador el grabador o la cámara es capaz de identificar quién es la persona. Me imagino que ha de ser un análisis de la estructura del cráneo, tal vez, no sé, las orejas, no sé, alguna media en específico. No sé exactamente qué es, cómo trabaja el algoritmo, me refiero a el análisis puntual a la hora de hacer el reconocimiento facial, porque créanme que esa vez la señora que era, bueno, acá en México les llamamos farderos, no sé si se les llama, que son las personas que entran a las tiendas a robar así artículos, pues para revenderlos, ¿no? La señora, o sea, iba totalmente diferente, creo que en una llevaba una peluca, dice, miren, dice, el algoritmo tiene en cuenta los rasgos faciales de una persona, la distancia interocular, y luego los convierte en valores de características. Entonces, justamente yo creo que hace eso, ¿no? La distancia que hay entre los ojos, a lo mejor la posición de la nariz, a final de cuentas hace comparaciones. La verdad es que es un algoritmo bastante complejo y muy, muy, muy preciso. Bueno, la configuración, ya retomando un poco, pues es muy, muy similar. Y una vez que hacemos la configuración, por ejemplo, si nosotros habilitamos el reconocimiento facial, vamos a tener en nuestra imagen en vivo la persona, y cuando hay reconocimiento vamos a ver, es mujer, es una persona adulta o es joven, está feliz, está triste, tiene barba, depende el modelo y el tipo de metadata que tengamos va a aparecer. También nosotros podemos elegir qué información aparece y qué no, pero cuando solamente habilitamos reconocimiento facial, así va a aparecer. Ahora, ¿qué necesitamos hacer ya que tenemos el reconocimiento facial? Porque pues sí, de nada nos sirve, o bueno, nos sirve para ver, tener el evento, y sí vamos a tener grabaciones y todo, pero ¿cómo yo indico cuándo sí es una persona que debe de estar y cuándo alguien que no es? Que eso es justamente, yo creo que lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, creamos una base de datos en nuestra cámara, la llamamos el nombre que nosotros querramos. No, aquí está mi puntero. Aquí tenemos el nombre, el número de registro. ¿Qué dice? Deploy, bueno, si va a estar habilitada o no. La sensibilidad, eh, más información y si la vamos a tener habilitada o deshabilitada. ¿Vale? Una vez que ya la creamos, bueno, pues aquí podemos hacer el registro de todas las personas. Podemos ir agregando, las podemos agregar de forma manual y ya una vez que se reconozca el rostro lo va a identificar. Esto es algo muy importante y algo que me agrada mucho de esta función. Eh, yo me imagino que pues en todos los países llega a suceder que un negocio tiene un robo y solamente tenemos una imagen pequeña, ¿no? A lo mejor de otra cámara que teníamos instalada, y tenemos esa imagen. Obviamente, entre mejor la calidad, pues va a ser más preciso, ¿no? Pero en este tipo de situaciones, estos dispositivos son capaces de que incluso subiendo esta foto, es decir, registramos a la persona, delincuente uno, bla, 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 ta, 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 ponemos la imagen y una vez que ya lo configuramos, como que cuando lo detecte nos mande la alarma, independientemente de cómo venga vestido y todo,
lo va a detectar. Entonces, esta función está es muy funcional para este tipo de escenarios. Nuevamente les reitero que entre mejor sea la instalación de la cámara, mejor va a ser la detección. Es decir, si tenemos una foto de muy buena calidad de alguien que están buscando y la cámara no cumple con los consejos de instalación, bueno, pues ahí vamos a tener un problema. Entonces podemos hacer eso, subir la imagen y después activar para que esté reconocimiento o bien viceversa, ¿no? A lo mejor ya lo tuvimos en el video, nada más seleccionamos la foto y la subimos, la cargamos a nuestra base de datos y va a estar funcionando. Y bueno, aquí justamente es algo que les explicaba, ¿no? Miren, aquí aparecen como eh, dos apartados totalmente distintos. He reconocido 1862 personas, pero de esas 1800 solamente he reconocido una. Y esa persona fue alguien que estamos buscando que robó la semana pasada. Entonces, aquí miren, aparece la lista, que es lo que les comentaba. Esta persona, tal, 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 pero no sabemos quién es, o sea, no, a lo mejor no nos interesa saber quién es. Estamos buscando a esta persona en específico. Entonces, ya una vez que la reconoce, ya sea que activamos una alarma en el grabador, en nuestra aplicación, en DCS, podemos hacer lo que deseemos. Y pues obviamente aquí se ve más gráfico. eh, Dice, el SmartPace puede recibir alerta de lista negra de un NVR de reconocimiento facial. Me parece que no. El otro día justamente teníamos un caso y no, SmartPace Lite solamente es IBS, SMD, pero reconocimiento facial solamente que lo pongamos como alarma, me parece. A ver, ahorita que me apoye mi compañero Jacob para que nos dé la respuesta precisa. Vale, y bueno, aquí tenemos algunos tips a la hora de tener problemas a la hora de hacer la carga de imagen. Y son los siguientes. En los algoritmos inteligentes existen falsas alarmas eh, y estas falsas alarmas y la sensibilidad están directamente relacionadas con el ajuste de sensibilidad. Entonces, si tenemos la sensibilidad, entre más sea la sensibilidad, pues corremos el riesgo de que haya falsas alarmas, ¿no? Entonces, ahí otra recomendación que yo les puedo hacer es que hagan pruebas para reducir ese tipo de falsas alarmas. Si ustedes ajusten según el escenario, porque es algo que yo les menciono mucho. Es que yo no te puedo dar, a veces nos ha sucedido que, oye, es que mira, estoy haciendo esta configuración, pero no me queda, ¿cómo la configura? ¿Cómo la configuro, perdón? Yo no le puedo dar, a ver, ajusta de sensibilidad 5 el cuadro de tal tamaño y tal. ¿Por qué no? Porque no es un escenario, vaya, el escenario siempre va a ser distinto. Entonces yo, una vez que les hago la recomendación de hacer la configuración tanto del área mayor como el área menor, este, la parte de la sensibilidad, eso sí yo se los digo, hagan pruebas, pongan a una persona ahí o ustedes mismos y revisen en dónde funciona, o sea, sin ningún problema. Tal vez es un poquito más tardado y obviamente se tiene que hacer el proceso de cálculo que ya les he mencionado para evitar que no estemos ahí todo el día haciendo pruebas. Pero sí es muy importante llevar a la práctica todo esto. Créanme que les va a ahorrar mucho tiempo y sobre todo disgustos a lo mejor a la hora de hacer la instalación. Porque pues sí nos llega a pasar desafortunadamente que cuando no se hace una instalación correcta, bueno, pues lo primero que dicen, no, pues es que la cámara no funciona o no me sirve. Entonces, para evitar este tipo de comentarios, pues sí hay que verificar que la instalación sea correcta. Que sí llegan a haber casos muy extraños donde de plano no esté funcionando, pero bueno, son situaciones más complejas. Ahora aquí dice, si la cámara está en modo blanco y negro, la tasa de detección de algoritmo se reducirá considerablemente. Entonces, esto quiere decir que si por alguna razón tenemos habilitada la opción de que la imagen se cambie a blanco y negro en la noche, bueno, pues ahí vamos a tener algún detalle. Recuerden que tenemos también cámaras que pueden mostrar imágenes a color durante la noche.
Entonces, pues ahí hay que ver, tomar en cuenta todo esto, ¿vale? Obviamente no quiere decir que no va a funcionar, pero sí se reduce considerablemente. Los cambios repentinos de iluminación, como luces indirectas, pueden causar falsas alarmas. Recuerden que pues algún día hagan un experimento, pónganse enfrente de un espejo y con la luz de su celular, si la rodean vaya, si la pasan por su rostro, cambia mucho la perspectiva. Aunque sigue siendo su rostro, sí llega a afectar la iluminación a veces incluso hasta da la impresión de que se ve más ancha o más larga, entonces eso también es muy importante. Miren, aquí confirma mi compañero Jacob, se requiere compatibilidad con DSS. Smart PCS Lite no puede gestionar la base de datos de la lista negra ni distribuirla al NBR. Entonces, esa es la respuesta. ¿Ok? Ahora, las falsas alarmas pueden ocurrir cuando la dirección del flujo de personas no esté en posición vertical respecto a la línea de la regla. Objetos como cajas de tranvías y remolques pueden ser detectados y causar errores de conteo. Bueno, es un poquito orientado al conteo de personas, pero también afecta a la hora de hacer la detección y reconocimiento facial. ¿A qué se refiere esto? Que pues hay que procurar que la imagen no sea tan eh, diagonal hacia el rostro, procurar que sea lo mejor, vaya donde se vea la mayor parte del rostro, que no se vea algo así, porque como les comento, sí lo detecta, pero llegamos a tener problemas o falsas alarmas. Bueno, aquí tenemos algunos errores que llegan a suceder a la hora de importar la imagen o crear la imagen y son los siguientes, ¿no? Pues tenemos estos códigos que aquí están especificados y la descripción es que podemos tener una imagen demasiado grande. La resolución de las imágenes está en el límite, vaya, también puede ser más grande, porque una cosa es el tamaño del archivo y otra cosa es la resolución. ¿Vale? Y la otra es que el espacio de la base de datos excede el límite, es decir, ya eso depende también mucho del equipo que se ve en el datasheet. Algunos tienen 10, otros tienen 100, depende mucho el modelo. Digo, ahorita les dije es un número aleatorio, ¿no? Pero depende mucho del equipo. Y si ya tenemos los 10 rostros que a lo mejor soporta y queremos agregar uno más, pues ya no podemos precisamente por eso. Y bueno, aquí está más la descripción, formato de archivo incorrecto, no tenemos un rostro nítido, múltiples rostros, tenemos, que son diferentes, ¿vale? También tenemos códigos de error eh, y tenemos otros que habla del archivo dañado, error en la base de datos y error de sistema. Y aquí justamente en error de base de datos, llegamos a tener un error, ese sí lo he visto relativamente común que nos aparece un mensaje de error al crear la base de datos. Por lo regular, eso hemos notado que es una especie de bug que pues se resuelve teniendo el equipo a la versión más reciente o simplemente pasa porque se corrompe la base de datos a la hora de hacer la creación. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos en este tipo de situaciones? Por lo regular esto sucede cuando estamos haciendo las configuraciones iniciales, es decir, eh, se detecta en ese momento. Siempre, por lo general nos ha sucedido en estos instantes. Obviamente se recomienda hacer un respaldo de nuestro equipo para que en caso de que se corrompa esta base de datos, bueno, podamos restablecer a valores de fábrica, que es la recomendación que les hacemos, y podamos reinstalar la información de esta base de datos que contiene todos los rostros. Entonces, en resumen, la recomendación para solucionar este problema es restablecer a valores de fábrica. En algunos casos se corrige solamente reiniciando el equipo y en otros ya muy extremos, pues restableciendo valores de fábrica. ¿Vale? Nosotros siempre hacemos una especie de ir descartando lo más básico. Dice, pasa mucho que la base de datos no es compatible con el grabador N. Se debe realizar con la base de datos de los grabadores. Sí, justamente aquí menciona Andrés Soporte. Se pasa mucho que la base de datos de las cámaras no es compatible con el grabador o NVR. Se debe realizar con la base de datos de los grabadores o NVR. Sí, justamente hay que, antes
de ver nuestro proyecto. Por ejemplo, en este ejemplo que nos da Andrés, hay que decidir bien cómo vamos a hacer, o, pues sí, hacer nuestro proyecto. ¿Por qué? Si nosotros queremos usar únicamente nuestra cámara, si sabes que yo voy a usar la cámara para reconocimiento facial, detección y reconocimiento facial, entonces así como tal, pues vamos a hacer eso y la vamos a incorporar a DSS, que es donde vamos a hacer toda esta parte, ¿no? Vamos a jalar toda la información, vamos a almacenar, etcétera, etcétera. Pero si por alguna razón necesitamos un grabador, yo les recomiendo que siempre la base de datos la creen en el mismo grabador. Que la verdad es que si ya tienes un grabador y tu grabador soporta Face Detection y Face Recognition, eh, es muy probable que solamente uses una cámara con cierta resolución para que funcione bien. Pero también hay situaciones en donde el grabador tal vez, supongamos que nada más me soporta 5 canales por grabador y 5 canales por cámara. Entonces, en este tipo de situaciones, pues sí necesitas que la cámara sea la que tenga reconocimiento facial, ¿no? Porque estrictamente lo solicita el grabador. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Quien maneja la base de datos es el grabador. Entonces, esta es la recomendación que les hacemos, ¿no? Depende del tipo de implementación. Obviamente, si ya tenías tu cámara instalada, configurada y después vas a agregar un NVR, hay que tener en consideración eso, ¿no? Que tal vez la base de datos no funcione adecuadamente con la que tiene el NVR. Buenas, me podrían agregar al grupo de WhatsApp. Dame un momento, Alex, y te comparto el link. Te lo comparto por este mismo medio para que puedas acceder. De hecho, estaba un poquito más arriba y el otro día lo tenía en la mano y ahorita ya lo perdí. Déjame ver si muy rápido lo puedo encontrar. ¿Vale? A ver. Bueno, en general esto es toda la sesión hablando de detección y reconocimiento facial. No sé si tengan alguna duda, nos quedan ahí un par de minutos para antes de concluir. Mientras estoy buscando el link de WhatsApp, les digo que ya lo tenía a la mano y ahora ya lo perdí. A ver, déjame agregarlo. Permítanme. Ay, aquí está, a ver. Dice, en el Dory de la ficha técnica, ¿qué distancia es la óptima para el reconocimiento facial? Eh, ahí sí depende mucho es que eso varía según el modelo. Eh, Permítanme, te estoy buscando el link. Bueno, como les dice en el Dory, bueno, a lo que les decía de Dory, depende mucho del equipo. eh, Porque tiene distintas distancias. Esto también hay que tener en cuenta lo que les había comentado al principio, a la hora de hacer la instalación. Entonces, sí depende mucho, pero en Dory ya ven que tenemos la distancia detection, no, es detection object, no me acuerdo cuál es la O, recognition y identify es identify que por lo regular es la distancia menor. Entonces es la que hay que tener en cuenta. También recuerden, como les había comentado en la ocasión anterior, eh, la distancia se reduce según la altura. Entonces hay que tener también en cuenta mucho eso, porque a veces, justamente les ponía el ejemplo, ¿no? En la sesión anterior donde una persona nos dijo, es que me dice en la ficha técnica que es hasta 30 metros y estoy midiendo así, mira, son 30 metros y no. Y le pregunté, a ver, ¿a qué distancia la tienes instalada? No, pues a 5 metros.
Bueno, pues entonces mira, imagina un triángulo rectángulo, haz tu teorema de Pitágoras y entonces tu distancia no son 30 metros. Bueno, en realidad, bueno, tú la tienes a la base son 30 metros, pero en realidad la distancia a la que estás detectando es tal. Entonces hay que tener eso en cuenta también. Dice, ¿las cámaras Voice Color tienen la función de reconocimiento de rostros o solo las que son Voice Mind? Me parece que sí hay cámaras que tienen reconocimiento facial. Déjame confirmarlo, pero sí debería, me parece que sí tienen reconocimiento facial. Ahorita no tengo a la mano la información precisa, pero sí dame oportunidad de checarla y te la comparto, ¿vale? La función principal de la detección de personas es para hacer el conteo de personas, no como tal. Hay cámaras que te soportan estas funciones, pero no como tal es la detección principal. ¿Por qué? Porque el conteo de personas, yo creo que más bien la detección sería la función principal para hacer el conteo de personas. ¿Por qué? Porque el conteo de personas tal cual nada más te va a decir, han pasado 5 personas. No sé qué personas fueron, no sé quiénes son, no me interesa saber, solo sé que pasaron 5. Entonces, a eso se refiere el conteo de personas. Vamos a ver más a detalle la próxima sesión, justamente el conteo de personas. Y qué bueno que tengamos estas dudas, pues igual para mencionarlas y profundizar un poco y aclararlas. Esa función viene en la cámara como people counting y justamente, de hecho, miren, les voy a enseñar, aquí había una. mm, Miren, aquí, por ejemplo, aquí tenemos reconocimiento facial. Esta es la interfaz de una cámara. Aquí tenemos reconocimiento facial. Esto es heatmap, me parece. Esto es IBS y esto es people counting. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, son funciones totalmente distintas. No podemos habilitar dos al mismo tiempo. O habilitamos una u otra. ¿Vale? Obviamente el algoritmo pues sí lo requiere, ¿no? Para hacer el reconocimiento facial. Es decir, es muy complicado que cámaras no tengan detección facial sin tener people counting, ¿va? Entonces, creo que ya nos pasamos como para hacer discriminación de staff, es decir, no cuenta el staff. Solo es una cámara 7 o necesita video, hay video. No, 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 no necesito. Obviamente hay dispositivos que son muy robustos, que son los IVDs o los IBS que te hacen este tipo de reconocimiento, pero no, con que la cámara tenga reconocimiento facial y la creación de bases de datos, vas a poder hacer esta función. ¿Por qué? Porque lo que necesitas tú es tal cual, la información de un grupo de personas, que es la base de datos con tu reconocimiento facial, y decidir qué vas a hacer con eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a permitir un acceso, es decir, si detecto a estas personas, voy a activar una salida de relay para a lo mejor liberar un acceso o quiero detectar a estas personas para que la salida de relay me active una alarma. Entonces, sí lo puedes hacer únicamente con estos dispositivos, aunque tu cámara tenga reconocimiento facial o tu grabador. No puedes hacer, ¿vale? Bueno, pues ya me pasé 2 minutos. Agradezco mucho nuevamente su presencia, su asistencia a la sesión de hoy. Y bueno, pues vamos a continuar el día miércoles. Si tienen, por favor, alguna duda adicional y alguien me pidió ahí el link del grupo, dame chance. Pensé que lo tenía en la mano y ahorita lo envío por este medio para que puedas acceder. Y ahí vas a estar al pendiente de las siguientes sesiones y toda la información. Pues nuevamente les agradezco mucho, que tengan un excelente día y pues nos vemos el próximo miércoles. Saludos Igor, saludos Elber, Leonardo, Kelvin, muchas gracias como siempre y agradezco enormemente su participación. Nos vemos Andrés, Lino, Cristian, Johan, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.